escuchas y te identificas. Descubramos juntas el valor de nuestra redención. A partir de este momento da inicio el programa Mujer Redimida con Norma de Galicia. Eres tú esa mujer valiente que me escuchas y te identificas. Sabes que han sido grandes las pruebas, pero mantienes tu vista arriba. Eres tú esa mujer valiente que ante Dios vas y doblas rodillas, porque sabes que cuando le clamas, tu victoria siempre la conquistas. Eres guerrera como Débora, eres humilde como Ruth Moabita, eres valiente como Reina Esther y escogida como fue María. Como Dorcas eres servidora, Dios te dio gracia y sabiduría. ¿Qué tal, amigos, amigas, hermanos, hermanas que nos escuchan en cualquier parte del mundo? Les damos la más cordial bienvenida a su programa Mujer Redimida y estamos muy gozosas de poder iniciar una nueva semana de estos estudios de bendición para nuestra vida. Pues hoy que estamos estudiando la palabra del Señor en este nuevo día, vamos a ver algo muy interesante de la palabra del Señor. Las mujeres de la Biblia. Va a ser una serie de varios programas porque son muchas mujeres las que aparecen en la Biblia, ¿verdad? Y esas mujeres nos enseñan mucho de lo que debemos hacer y mucho de lo que no debemos hacer. Entonces, estas mujeres nos van a ayudar a entender muchas cosas y la Biblia pues es tan maravillosa que nos enseña de las pequeñas cosas que ahí aparecen, nos enseña grandes cosas para nuestro caminar. Así es que mucha atención y trate de no perderse ninguno de estos programas porque van a ser de mucha bendición para nuestra vida y no solo para la de ustedes, sino para nosotros también, que vamos a dedicar el tiempo para estudiar cada personaje femenino de la Biblia y poderles transmitir esos mensajes, ¿verdad, Almita? Amén, así es. Es una bendición poder estudiar cada cosa que el Señor nos ha dejado allí en su palabra. Por eso dice la Biblia que todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza se dejó. Y bueno, cuando vamos a analizar la vida de diferentes personajes en la Biblia, pues vamos a comprender diferentes situaciones y aprender también de ellos. Y qué especial el poder estudiar a las mujeres en la Biblia, ¿verdad, Normita? Porque podemos encontrar allí diferentes situaciones y podemos encontrar ahí muchas enseñanzas. Y como tú decías, muy bien decías, de qué hacer y de qué no hacer. Y bueno, para nuestra enseñanza fue escrito, el Señor fue sabio. Y ahí tenemos ahí unos papeles perfectos y unos papeles en donde nosotros podemos entender muy bien cómo es el rol de cada mujer y ahí también cómo fueron tentadas o fueron usadas también para bien o para mal. Pero bueno, yo creo que lo importante aquí es que podamos examinarlas, no para juzgarlas, no para decir, ay, qué mal, sino para poder nosotras como tomar así es, poder aprender de ellas, poder conocer qué pudo llevarlas a tomar esas decisiones y cómo también nosotras podemos actuar en determinadas cosas. Así que vamos a iniciar esta serie muy bonita, pienso yo que es bastante, nos llena mucho el aprender de cada mujer en la Biblia y ahí los invitamos ahí para que ustedes puedan siempre unirse con nosotros a los programas los lunes, los miércoles y los viernes para poder ahí aprender un poquito más de su palabra y bueno, ya ahí también nos pueden escribir, nos pueden contar o también dar ahí sus testimonios o consultar alguna duda que puedan tener al 502-4114-3430. 502-4114-3430. También estamos ahí en redes sociales, en Facebook, en YouTube. Usted puede ahí buscar el canal de Mujer Redimida
y ahí pues podemos también leer sus mensajes y conocer un poquito más de lo que usted piensa, de dónde nos escribe. También es muy importante para nosotras poder ahí leerlos, y yo sé que hay audiencia ahí que ya tiene un tiempecito de estar escuchando las temporadas y que ahí ha estado siempre reportándose. Gracias ahí por acompañarnos, y gracias también por sus oraciones, ¿verdad? Porque la idea es poder aprender más de la palabra de Dios, y también que esta sea una palabra que sea sazonada, una palabra que no lleve ninguna malicia, sino que al contrario, que podamos aprender, y que ahí el Señor pueda guiarnos a través de estos temas para poder instruir también, y para aquellos que necesitan un consejo, aquellos también que están viviendo situaciones, no se sientan solos, que vean que pasamos situaciones muy similares, pero que en todo el Señor tiene el control. El Señor tiene el cuidado de cada una de nosotras y de nosotros, y aunque estemos pasando momentos difíciles, situaciones que no nos esperábamos o que han sido enfermedades tal vez, no estamos solos. Ahí está el Señor cuidando de cada uno de nosotros, y lo que Dios quiere es que también nosotros nos rindamos a Él y veamos ahí al Señor y le digamos: Señor, muéstrame cuál es tu plan para mi vida. Muéstrame qué debo aprender de esta situación y ayúdame a salir de esto. Y el Señor ha dicho que no nos ha dejado solos, que Él está con nosotros, y que aparte de Él no nos va a dar algo que no podamos soportar. Él conoce nuestras capacidades, y Él conoce que somos, aparte de eso, creación de Él y semejantes a Él, ¿verdad, Normita? Amén, así es. El estudio de las mujeres de la Biblia, recuerdo que ya hace algunos años lo llevamos a cabo, y creo que sirvió de mucha bendición para muchas mujeres. Y yo creo que no solo para mujeres es este estudio de las mujeres de la Biblia, sino para los hombres también, para que ellos puedan conocer el proceder y poder conocer qué hay en el corazón de cada una de las mujeres, ¿verdad? Y puedan también aprender a entender el sexo opuesto, ¿verdad? Entonces, yo les invito también a los varones que quieran escuchar estos programas. Yo sé que les pueden servir de mucha bendición también. Bueno, hoy vamos a estudiar el personaje de la primera mujer de la creación, que fue Eva. Y Eva pues es la madre de todos los vivientes, dice la palabra del Señor. Y así como hay diversos modelos en la cultura que nos dicen cómo debe lucir una mujer, la palabra está llena de mujeres en las que podemos ver el obrar de Dios en cada una de sus vidas. Y una de ellas pues es Eva. Lógicamente fue una mujer que Dios la creó con un propósito especial, y probablemente es una de las mujeres de la Biblia de la cual menos información tenemos. No se dice mucho de ella, pero con la poca información que tenemos en la palabra del Señor podemos sacar muchas cosas buenas, y muchas veces quisiéramos imitar muchas actitudes de ella, y algunas otras no, ¿verdad? Porque cuando estamos sufriendo quizás los dolores de parto, nos acordamos de Eva. Las mujeres nos acordamos que por culpa de Eva pues estamos sufriendo los dolores de parto, ¿verdad? Sin embargo, como esta mujer, hay muchas otras en la escritura, la cual nos dejan muchas enseñanzas, y hoy pues vamos a ver algunas características de ella que nos van a ayudar a saber o a aprender lo que Dios quiso enseñarnos por medio de su persona, ¿verdad? Les decía que Eva fue creada con un propósito. ¿Qué propósito tenía Eva? El Señor dijo en Génesis 2:18, entonces el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea, una ayuda adecuada, una ayuda que
le llene sus expectativas. Y esta fue Eva, fue la mujer, la primera mujer en la creación, y ella fue la que vino a llenar el corazón de Adán, el primer hombre que el Señor creó. Eva fue, como dice la palabra del Señor, sacada de la costilla del varón. O sea, es una añadidura que le dieron a Adán para su vida. Y el propósito de Eva era hacer feliz a Adán y a complementar lo que Adán era. Y la vida viene de Dios y únicamente de Él. Él fue el que les dio la vida, el soplo de vida a cada uno de ellos, a Adán y a Eva. Y quizás hay momentos en los que nosotros mismos hemos sufrido y hemos experimentado situaciones que han marcado nuestra vida. Quizás nos hemos preguntado, ¿para qué fuimos creadas? ¿O cuál es mi propósito por el cual Dios me creó? Y aquí podemos ver claramente que Eva fue creada con un propósito. Y puede ser que muchas de nosotras ya casadas nos preguntemos, ¿pero para qué propósito fui creada? Muchas veces tenemos hijos y seguimos preguntándonos, ¿pero para qué propósito yo fui creada? Y yo quiero decirte, el Señor te creó para que seas complemento de un hombre. Yo sé que no todas las mujeres son casadas, algunas se quedan solteras, eso no ya hablamos en un programa pasado, que eso no es nada malo, son propósitos que Dios cumple en la vida de cada persona, ¿verdad? Y cuando nosotros somos esposas, somos madres, somos hijas, somos hermanas, somos amigas, estamos cumpliendo un propósito de parte de Dios. No sabemos cuánto nosotros llenamos el corazón de una persona, le complementamos, le damos alegría, le servimos de sostenimiento. Muchas hijas se han quedado solteras porque se dedican a cuidar a sus padres, que ya son ancianos, ¿verdad? Y quizá ese es tu propósito. El propósito que Dios puso en tus manos fue ser creada para cuidar a tus padres y ser de bendición para ellos. Y muchas yo sé que dirán, sí, hermana Norma, pero qué difícil esta tarea que me tocó, y muchas lloran. Créanme que todos lloramos en el proceso de nuestro propósito, ¿sí o no, Almita? Amén, así Yo es. creo que todos en ese caminar, siendo esposas, siendo madres, siendo hermanas, amigas, etcétera, lloramos en ese caminar, porque vamos a sufrir decepciones, vamos a sufrir tristezas por la persona amada o por las personas amadas. Y el propósito que el Señor, por el cual Él nos ha puesto aquí en la tierra, lo que sí es que nosotros debemos de abrir nuestro corazón para que ese propósito sea cumplido. Porque el Señor dice que Él creó propósitos o buenas obras para que nosotros andemos en ellas. Entonces Él ya tenía preparado nuestro propósito y Él sabía que nosotros íbamos a servir de bendición para alguien o para hacer algo o para servir en la casa del Señor, para servir a otros, etcétera. El Señor ya sabía ese propósito. Entonces eso podemos aprender de Eva, ¿verdad? Que Dios la creó con un propósito que fue llenar el corazón de ese hombre y ser de complemento. Dice aquí una ayuda adecuada, una ayuda idónea, una ayuda que le complementara en sabiduría a la hora de tomar decisiones y cada cosa que tenían que hacer. Ella sería su ayuda adecuada en todo lo que el Señor le iba a permitir hacer a Adán.
al igual que Eva, no hay duda que cada una de nosotras fuimos creadas para cumplir un llamado. Y somos criaturas diseñadas con un propósito por el ser divino. Como Eva, solo tú puedes cumplir el propósito por el cual fuiste creada. Tú no puedes cumplir el propósito de otra persona. Yo no puedo cumplir el propósito de Almita. Yo no puedo cumplir tu propósito, sino cada quien fue hecha para un propósito y solo tú puedes llenar ese vacío que haya en una persona o en algún servicio donde tú vayas a trabajar. Ese agujerito que está ahí, solo tú lo puedes llenar. ¿Por qué? Porque tú fuiste creada para ese propósito. Tú fuiste creada para poder hacer eso a la perfección, ¿verdad? Y llenar quizá el corazón o el espacio o el servicio o cualquiera de estas cosas, solo tú lo vas a poder hacer. Entonces, de nosotras depende cumplir el propósito del Señor en esta tierra. Si nosotras nos encaprichamos y nos volvemos rebeldes y nos vamos al mundo y hacemos lo que se nos da la gana, no vamos a poder cumplir los propósitos por los cuales Dios nos trajo a esta tierra, ¿verdad? Amén. Es importante ahí ver cómo el Señor es tan perfecto, porque muchas veces decimos, bueno, pero puede haber alguien más que pueda hacer esto, ¿verdad? O quién sabe, tal vez alguien más lo pueda hacer mejor que yo y no debería yo de ser apta para esta situación. No sé, muchas veces como mujeres tal vez tenemos ese tipo de pensamientos dardos que llegan a nuestra mente, en donde también nos hace sentir menores, nos hace sentir tal vez humilladas o nos hace sentir que no somos capaces de hacer las cosas. Pero Dios es un Dios perfecto y nos ha creado igual que al hombre, conforme a su semejanza. Pero vemos ahí también cómo el Señor destaca en su palabra la importancia de la función que tenía Eva al momento de la creación y que hoy en día se transmite a través de nosotras también como mujeres, la importancia del objetivo para el cual hemos sido creadas, como el Señor ahí ha tenido cuidado. Y me llama mucho la atención y me puse a investigar un poquito porque vemos ahí como en todo el proceso de la creación el Señor viene y de su soplo hace y forma con polvo el cuerpo, la vida de Adán, y decimos, bueno, ¿por qué no lo hizo de igual manera que la mujer? Y bueno, el Señor tiene diferentes procesos y ahí también nos enseña diferentes cosas, pero también cuando vamos ahí a Génesis, y en Génesis 2:18 que tú leíste también, después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda ideal para él, dice esta versión. Pero me llama mucho la atención y por eso me puse a investigar un poquito, porque el Señor dice después en el versículo 19, dice, entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo, los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría, y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. O sea, el Señor sabía que iba a ser una ayuda idónea, ideal para el hombre, pero no la creó en ese momento, sino primero hizo y formó de la tierra, dice, todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Y entonces uno dice, bueno, ¿por qué si el Señor sabía que iba a formar ayuda idónea, hace primero a los animales antes que a la mujer? Pero aquí el Señor estaba mostrándole a Adán una cosa, y es que ninguna de estas creaciones eran la ayuda idónea para él. O sea, él estaba formando todos los animales, las aves, pero ahí el hombre no encontró la ayuda idónea. Y dice después en el versículo 20, puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes, pero aún no había una ayuda ideal para él. Entonces el Señor hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Y ahí viene y exclama el hombre en esta versión, dice, al fin, exclamó el hombre,
esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Eso es esta versión que está en la Nueva Traducción Viviente, pero vemos ahí cómo el Señor hace los animales, los forma en una forma parecida, digamos, porque toma la tierra, dice, y los crea, y ahí el hombre no encontraba esa ayuda idónea, hasta que al fin el Señor viene y a través de un profundo sueño toma una costilla, dice esta versión, del hombre y crea a la mujer. Y ahí el hombre se da cuenta que esa era la ayuda idónea para él. Eso era lo que él realmente necesitaba. Y vemos ahí como el Señor también dice, son de una misma naturaleza. Vienen a ser unión de una misma naturaleza y creados para complementarse uno al otro. Y así es como el Señor forma a esta primera mujer, a Eva. El nombre de Eva dice que es una palabra hebrea, Chavá, que significa los vivos o la vida. Y dice, se llamó Eva porque fue la madre de todos los vivientes. Y entonces ahí vemos cómo el Señor crea a una mujer, a la primer mujer en la tierra, en el huerto del Edén, y ella no fue niña, no fue hija, no fue joven, fue ya una mujer en ese momento creada con todo el resplandor y con madurez femenina. Eso podemos decir que era la perfección de una mujer creada en ese momento y que el Señor la había puesto en el jardín y ambos estaban desnudos. Y también eso tiene un significado, que en la pareja no había pecado. Y muchas veces, o sea, no había nada oculto, y muchas veces cuando lo vamos a ver en el matrimonio es una forma en la que el Señor nos dice, no hay nada oculto dentro del matrimonio, no hay pecado oculto, no hay mentiras ocultas. Esa es la forma perfecta de convivencia en la pareja, esa comunión en donde espiritualmente ambos están desnudos, uno delante del otro, y no hay algo oculto que pueda estar dañando la relación. Y entonces vemos cómo aquí el Señor nos muestra eso a través de la creación de Eva, y cómo con Adán pues estaban allí en el jardín del Edén, y pues ahí empezamos a ver cómo empieza esa comunión perfecta del hombre y de la mujer, ¿verdad? Bajo la cobertura de Dios, en una relación directa con el Señor. Y el Señor nos muestra ahí esa perfección, porque eso era su plan. Ese era su plan, la perfección entre la raza humana y Dios, en una comunión sin pecado y sin nada que estorbara entre cada uno de ellos, ¿verdad? Amén, así es. Yo creo que el Señor no había permitido o no les había permitido comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque simplemente si no conocemos el mal, no podemos tomarlo como con malicia, ¿verdad? Y a partir de que el hombre pecó, o de que el hombre y la mujer pecaron, el corazón se llena de malicia. Y realmente empiezan a conocer el bien y el mal, tanto que Eva dice que se hacen ellos vestidos de hojas de higuera y se tapan el cuerpo, porque había una vergüenza de mostrar el cuerpo desnudo. ¿Y quién les había dicho, como le dijo el Señor, y quién les mostró que estaban desnudos? ¿Verdad? Ahí el Señor empieza a hacerles unos cuestionamientos. Pero bueno, dice entonces que fuimos creadas con un propósito, y esos dones, habilidades, talentos muy diversos que tenemos unas de las otras. Esa es la hermosura del ser humano, que todos somos diferentes, que todos diferimos de carácter, de talentos, de habilidades, y unos servimos para algo, otros sirven para otra cosa. Algunos pueden decir,
A mí me encanta estudiar la geografía. Otros pueden decir, ay no, a mí la geografía no me gusta para nada, pero me gustan los números y soy bien pilas para los números. Otra mujer dirá, a mí no me gusta cocinar, pero sí me gusta la decoración de mi casa o la limpieza. Bueno, hay cosas que muchas veces no nos gustan y a la fuerza las tenemos que hacer porque no hay de otra, ¿verdad? Pero somos hábiles en ciertas cosas y tenemos la gracia de hacer ciertas cosas, y esto es lo lindo que el Señor ha puesto en cada una de nosotras. Y ahí en Apocalipsis capítulo 3 y verso 10 dice: dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré de un gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Yo vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie quite tu corona. Cuando el Señor necesita usar a alguien, lógicamente, si nosotros no cumplimos el propósito por el cual fuimos llamados, Él va a usar a otra persona, porque el propósito tiene que ser cumplido de alguna manera, ¿verdad? Tiene que llenarse ese requerimiento que el Señor ha puesto ahí. Por eso les leía este versículo de Apocalipsis, porque aquí está hablando, por supuesto, de la iglesia en el perseverar, en la búsqueda, en el servicio al Señor, pero lo podemos aplicar a nuestro propósito. Si nosotros perseveramos en guardar nuestro propósito, cumplir nuestro propósito y poner todo lo que está en nosotros para cumplir ese propósito, podemos satisfacer el corazón de Dios. Si no, dice acá, ten cuidado que otro no tome tu corona, porque el propósito tiene que ser cumplido. En este caso, Eva estaba ahí, tenía que cumplir su propósito, era la única mujer, y aquí podemos ver que las culturas o los tiempos en los cuales se podía tener muchas mujeres no fue una voluntad de Dios. Si Él hubiera querido que el hombre tuviera muchas mujeres, pues hace no una, sino les hace, dicen unos hombres que son 7 mujeres para cada hombre. Les hubiera hecho 7 pues, o 10, no sé. Pero Dios les hace una mujer. Dios le hace a Adán una mujer. Y esa mujer tenía que cumplir el propósito por el cual había sido creada. Muchas veces nos encaprichamos por ser o hacer otras cosas que nosotros no estamos capacitados. Dios nos ha dado habilidades, nos ha dado dones, nos ha dado cualidades y un carácter para que nosotros seamos lo que somos. Amén. Y que cumplamos los propósitos por los cuales el Señor nos ha traído a esta tierra. Y queremos obedecer muchas voces. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a tomar una carrera universitaria, por ahí los padres nos dicen, es que como tu papá es ingeniero, tú tienes que ser ingeniera, porque así seguir la línea. O los amigos te pueden decir, no, pero mira, yo miro que tú eres hábil en esto, podrías ser científico, o podrías... Oímos muchas voces muchas veces y no le preguntamos al Señor, Señor, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es el propósito que yo debo cumplir? Yo creo que Eva se perdió un poquito en ese lapso en el cual aparece esa serpiente o Satanás en forma de serpiente a engañar a Eva. Y el Señor les había dicho que tenían que estar juntos. Y en ese momento ellos andaban separados, cada quien andaba por su lado. Entonces viene Satanás y empieza a engañar a Eva. El Señor sabía lo vulnerable que era la mujer hacia la palabrería
con mucho amor, mucho cariñito por ahí. Y Satanás llega con mucha sabiduría. No, hombre, no, si el Señor no fue, ustedes entendieron mal. El Señor lo que dijo fue, y le dice una mentira disfrazada de verdad, porque lo que le dijo parecía que sí era lo que el Señor había dicho, pero no era correctamente lo que el Señor había dicho. Entonces logró envolver a Eva de tal manera que se pierde en el propósito por el cual había sido creada. Muchas veces oímos otras voces que no son realmente la voz que tenemos que buscar en nuestro corazón, en nuestro interior, y nos desviamos del propósito que Dios tiene para nosotros. Por eso vemos tantas mujeres haciendo de su vida pedazos. ¿Por qué? Porque se han apartado del propósito por el cual el Señor las ha creado. Muchas veces no le preguntamos al Señor, Señor, ¿qué pareja tienes para mí? ¿Con quién me voy a casar? A veces nos enamoramos y nos vamos de boca, decimos aquí, ¿verdad? Y nos cegamos y nos vamos con ese hombre que nos cautivó, y tenemos que tener mucho cuidado. Almita, esto es algo bien delicado, porque muchas veces traemos heridas del alma desde que estamos pequeñas, y con cualquier hombre queremos suplir esas heridas del alma. Entonces, nuestro corazón es terrible, nos puede engañar grandemente. Y Satanás, que no se duerme, puede venir como esa serpiente. Puede venir a decirnos, no, si miras, si está guapo, ¿verdad? O es bueno contigo. Tal vez no es guapo, pero es amable. y te enamora. Te podría decir tantas y tantas mentiras, y tú caes en esa trampa. Y resulta que 3 años, 5 años, te das cuenta que no era el hombre que el Señor tenía preparado para tu vida, y ya es demasiado tarde. Ya es demasiado tarde, porque quizá ya hay hijos de por medio y estamos destrozando no solo la vida de nosotras mismas, sino la de nuestros hijos también. Y por qué no decirlo, la de ese hombre que también está involucrado, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta demasiado tarde que Satanás nos engañó, que nuestro mismo corazón nos engañó por la falta de algún afecto que nos hacía falta. Por ejemplo, la figura paterna es algo que determina mucho qué hombre nosotros vamos a escoger. Si nosotros no apoyamos ese sentimiento en las manos de Dios, nos vamos a equivocar. Generalmente, las mujeres que tienen heridas del alma de pequeñas, quizá en un futuro, después de que salgamos de esto, podamos hablar algo de eso y podamos analizar esas heridas del alma. No sé si ya en alguna ocasión tocamos ese punto, pero tenemos que tener cuidado con nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos basar una relación en heridas del alma, y muchas veces no nos damos cuenta que nos estamos apoyando en ellas para escoger un varón. Y el Señor quiere que vayamos a Él y le preguntemos, ¿quién es el hombre, Señor, con el que yo me quiero casar? No me quiero equivocar. Quiero hacer las cosas correctamente, porque no quiero tener una familia la cual después juntos nosotros la rompamos y hagamos sufrir a nuestros hijos, ¿verdad? Así es algo que debemos de tener muy, muy impregnado, creo, en nuestro ser, en toda decisión, y estas que son muy importantes para nuestra vida, con quién vamos a vivir en esta tierra, o quién va a ser nuestra pareja en esta tierra. Es muy importante el poder siempre ir a
al Padre, ¿verdad? A pedirle consejo y que el Señor pueda obrar para encontrar esa pareja idónea. Y como tú bien lo dices, muchas veces humanamente estamos viendo cualidades y lo que tal vez nuestro corazón quiere, y recuérdense que es engañoso muchas veces nuestro corazón y mira solamente la parte de afuera, pero el Señor conoce lo profundo y Él puede ayudarnos a escoger a esa persona idónea y más si nosotros pues hemos clamado a Él y hemos buscado su presencia. Yo creo que el Señor obra de acuerdo a su voluntad, y su voluntad es perfecta. Y entonces es importante, y como me llama mucho la atención también en este caso, Eva pues había sido creada y era una mujer amada por su marido, porque nos dice la palabra ahí como él, cuando Adán ve a Eva y dice, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y como él se expresa de esa manera tan profunda, significa que tenía un amor perfecto de pareja, que en ese momento existía. Pero cuando Eva es tentada por la serpiente, y tú bien lo dices, estaban separados. Había una separación física allí, y pues quién sabe dónde estaba el hombre y qué tan lejos estaban uno del otro, porque pues supongo yo que la serpiente le habló de una manera bastante escuchable, audible, porque estaba aparentemente en alguno de los arbustos ahí. Eso lo estoy yo pensando ahorita, imaginándome cómo ahí estaba la serpiente hablando con Eva, pero había una voz que era bastante audible, se escuchaba, y el hombre estaba separado de la mujer. Ambos por alguna razón no estaban haciendo o ayudándose uno a otro como el Señor les había dicho, y pues suele suceder cuando estamos en una relación, cuando estamos en un matrimonio también, y yo creo que es un punto muy importante. A veces el día a día, el afán hace que nos separemos emocionalmente, que nos separemos espiritualmente también. Tal vez somos creyentes, buscamos del Señor, vamos a la iglesia, pero hay una separación en la cual ya no hay comunicación en la pareja. Hay que ir a trabajar, hay que ver a los niños, el esposo llega a casa, llega cansado, ya con problemas del trabajo, y no hay una comunicación, y ahí empieza a haber una separación también en la pareja. Y yo creo que es un punto muy importante como hijos de Dios, como seres humanos y como esposos a quienes ya estamos casados, muy importante de tomar ese enfoque. Tal vez podemos estar viviendo juntos bajo un mismo techo, pero la comunión ha desaparecido por X o Y razón. Y esto hace que el tentador llegue a la vida de uno de los cónyuges y que sea fácil escucharlos y que sea fácil caer en el engaño. Vemos ahí cómo Satanás se presenta ante Eva y lo hace en una forma de duda. O sea, ella le empieza a decir, es cierto, ¿y cómo es eso de que no pueden comer de ese árbol? ¿Cómo es que Dios puede venir y decirles a ustedes eso? Y entonces empieza a hablarle de una forma de convencimiento y poniendo duda en el corazón de Eva. Y ella pues evidentemente está poniéndole atención a algo que no debería, pero está poniéndole atención y está cayendo en el engaño. Y muchas veces es muy importante que nosotras como mujeres podamos también tener ese enfoque y esa sabiduría, porque tal vez podemos ser estar llenas de muchos privilegios que el Señor nos ha dado, muchos dones que el Señor nos ha dado, tal vez podamos estarlos poniendo en práctica, pero podemos descuidar por algún pequeño espacio en nuestras vidas esa parte espiritual, y allí sigilosamente va a llegar el tentador y va a desear nuestra caída, como lo hizo con Eva en esta parte de la Biblia. Y vemos ahí como ella pues comete el error de escuchar. Creo yo que es como un error, podemos decir uno de los errores, y podemos empezar a ver algún tipo de error en la vida de Eva. Y ella comete el primer error, y es que escucha la voz de alguien que no era Dios, tampoco era su esposo, y
llega a un acuerdo con él. O sea, ella está ahí y empieza a tener una conversación, y por algo la Biblia nos da ahí diferentes ejemplos. En el caso de la vida de José, cuando aquella mujer quería hacerlo caer en sus brazos, y él lo que hace es huye de la tentación. Y muchas veces como mujeres se nos hace fácil escuchar palabras bonitas, se nos hace fácil, tal vez si no las escuchamos en casa, que alguien más te diga, ay, te ves muy bonita hoy, y ahí puede estar entrando algún pequeño, ahí estamos dando cabida a poder caer en la tentación sin querer. Vemos muchos ejemplos de divorcios o de mujeres, de hombres que caen en adulterio, y realmente no es que lo hayan hecho pensando en yo voy a adulterar y yo voy a hacerle infiel a mi esposo o a mi esposa. Es por un pequeño descuido, y empezamos a oír la voz de alguien más que no es nuestro esposo o nuestra esposa, y nuestros ojos empiezan a ver de forma diferente a alguien más, y empezamos a darle cabida en nuestros corazones al pecado y al deseo, y sucesivamente va cayendo en algo mucho más profundo y más difícil, y esto es porque cometemos el error de, primero, no tener esa comunión con nuestra pareja, y segundo, escuchar voces ajenas a las voces de Dios y a la voz de nuestro esposo, en este caso, para cuando ya estamos casados, y caemos en la tentación. Y esto muchas veces provoca divorcios, separaciones, y recuerden que hay hijos en ese matrimonio, que hay terceros que se ven afectados, y aún más el testimonio para aquellos que somos creyentes, que estamos dando a aquellos que nos ven tal vez como alguien diferente, como alguien que busca al Señor, y cuando caemos en este tipo de pecados, pues estamos también trayendo testimonio negativo a aquellos que nos conocen. Hay tantas cosas, y recuerden que al final este es el objetivo de Satanás, hacernos caer, hacernos pecar. ¿Para qué? Para que nosotros nos alejemos del Señor, y si hay alguien que está fijándose en nuestro comportamiento y está viendo nuestro testimonio, para que ese alguien también pueda alejarse del Señor a través de nosotros, ¿verdad? Hay tantas cosas, pero vemos ahí en este ejemplo de Eva como ella, pues, como tú bien dices, no está escuchando o atenta a lo que el Señor ya les había demandado, a la ley que el Señor ya había establecido en ese lugar, y nos imaginamos el Edén como algo muy especial, lleno de frutos. O sea, ella podía ir a comer, solo estirar la mano y comerse cualquiera de las frutas que estaba ahí, pero no. Llega el tentador y le dice, enfócate en esta porque aquí Dios te dijo que no lo hicieras, pero es por algo. Empieza a sembrar esa duda, y ella cae fácilmente, ¿verdad? Y es tentada por Satanás, y come del fruto que el Señor les había dicho que no hiciera. Sí, Satanás siempre ha querido y los pone a ellos a hacer algo que él ha querido, porque le dice, el Señor sabe, o Dios sabe, que si ustedes comen de este fruto serán como él, serán como dioses. Entonces, como que les pone una tentación muy propia de Satanás, ¿verdad? Recuerden que él fue lanzado del cielo porque él quería ser como Dios y sigue queriendo ser como Dios. Cuando el orgullo nos tiente, es porque ahí está la mano de Satanás tentando nuestra vida a que nuestro yo sea mejor. Todo lo contrario a lo que dice Pablo. Miren a los demás como alguien más alto que ustedes, ¿verdad? Entonces, lo que el Señor quiere y lo que Satanás quiere es totalmente opuesto, eso lo sabemos. Bueno, entonces, el no obedecer al Señor le causó a Eva mucho dolor, mucha frustración, quizá depresión, falta de contentamiento, ya no había felicidad plena en su vida. Qué difícil ha de haber sido, Almita. Yo me pongo a pensar, y toda nuestra audiencia, me pongo a pensar en el momento en que Eva pecó, porque ellos conocieron la felicidad plena, el amor pleno. Y luego del pecado
eso es quitado. La felicidad se va. Ya estaba Satanás metiendo ahí la cola en todo, estaba metiendo tristeza. Eso no lo conocían ellos. Antes del pecado no había depresión, no había tristeza, no había frustración, no había falta de perdón, falta de contentamiento, y ahora viene toda esta clase de situaciones a la vida. Si nosotros somos creyentes, hijas de Dios, no deberíamos de dejar que todas estas cosas vengan a nuestra vida. Si nosotros logramos cumplir el propósito por el cual el Señor nos ha creado, vamos a tener todo lo contrario de esto. Vamos a tener felicidad, vamos a tener satisfacción, vamos a tener sabiduría para poder seguir tomando buenas decisiones, y no se nos va a quitar todo esto. Pero sí, nos encaprichamos en que queremos estar con alguien que no debemos estar, o que queremos hacer algo que el Señor no quiere que hagamos, se nos va a ser quitado todo esto, ¿verdad? Nosotros tenemos en las manos, como dice la palabra, la vida o la muerte, el bien o el mal. Escojamos pues nosotros qué es lo que queremos, ¿verdad? Otra de las cualidades de Eva fue que fue súper amada por su marido. El hombre estaba feliz con ella. Tanto la amaba que el hombre no pecó por sí mismo, él pecó voluntariamente. Cuando él vio que Eva había pecado, la amaba tanto que él dijo, bueno, nos vamos a ir al hoyo, nos vamos los dos. Y él pecó voluntariamente. Entonces, por Eva entró la muerte, pero también dice, por Eva vino la vida, porque el hijo, o sea, de la descendencia de Eva, pues igual iba a venir el Señor Jesucristo, y ahí mismo iba a venir la vida, ¿verdad? Por ella misma entró la muerte, pero también la descendencia trajo la vida para la humanidad, y eso fue algo extraordinario de Eva, ¿verdad? Que ella se reivindicó con la descendencia que tuvo, porque en la descendencia fue que vino nuestra salvación también. Y cada uno de nosotros que somos descendientes de Eva, venimos con esa herencia de pecado, pero por la descendencia de Eva también obtuvimos ese perdón de los pecados y obtuvimos esa salvación tan grande, ¿verdad? Entonces, ahí cuando Adán peca voluntariamente, está demostrando el amor que tenía por Eva. Eso fue algo muy maravilloso. ¿Por qué? Porque el amor que Adán le tenía a Eva era un amor de Dios, un amor perfecto. Recuerden que antes del pecado todo era perfecto, y el hombre había recibido directamente las cualidades de Dios. ¿Por qué? Porque le dijo el Padre al Hijo y al Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces el Señor estaba diciendo, hagamos al hombre igual que a nosotros, ¿verdad? Que esté compuesto por espíritu, alma y cuerpo, y que cada uno de nosotros tome parte en él. Había perfección en ese hombre, había perfección. ¿Y por qué decide pecar? Porque Adán tenía el amor de 1 Corintios 13, ¿verdad? Ahí podemos ver nosotros que el amor de 1 Corintios 13, que se menciona ahí por el apóstol Pablo, es paciente, bondadoso, sin envidia, no es jactancioso, no busca lo suyo propio, sino más bien busca el hacer el bien a otros. Entonces es un amor de entrega, es un amor perfecto. Y Adán tenía en su corazón un amor perfecto. Y ese amor perfecto hizo que Adán pues fuera solidario con su amada Eva, ¿verdad? Él la llegó a amar con ese amor perfecto. Por eso fue que desafortunadamente viene la caída, y
Y no hay hombre o mujer que nazca perfecto ya. Después de esa caída del pecado, ya no puede venir nadie a decirnos que es perfecto, ni que quizá las patojas cuando se enamoran miran al hombre perfecto ahí, ¿verdad? Pero no hay ningún hombre perfecto. Y el Señor ahí, con el pecado que se cometió, Dios le da ciertas maldiciones a los seres humanos, ¿verdad? Porque le dice a Eva, voy a aumentar el dolor cuando tú vayas a parir tus hijos. Voy a poner enemistad entre la descendencia de ella con Satanás. Hay cosas que ya se las ganó la raza humana por ese pecado que entró al corazón de Eva primeramente y luego voluntariamente que lo hizo Adán, ¿verdad? Y nosotros podemos ver que en nosotros también se hace real esas maldiciones, porque vienen por el pecado, no que el Señor haya sido malo, sino la raza humana es desobediente de por sí. Ya en el corazón hay maldad, hay desobediencia, pero el amor de Dios dice, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, porque el Señor tenía un plan de salvación. Él ya sabía cómo nos iba a rescatar de ese mundo de pecado, de esa maldición del pecado y de la muerte, y nos iba a dar vida con su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando nosotros vemos lo que dice ahí en Efesios 5:25, que en Cristo tú y yo tenemos esa promesa de ser amadas por nuestro esposo fiel, porque el esposo de la iglesia es el Señor Jesucristo. Bueno, hasta el momento es el novio, ¿verdad? Nosotros somos la novia, y el Adán, ese Adán postrero, es el que murió en un madero y que murió por su esposa, por su novia también, que vino a morir por ella para salvarla. Así como Adán voluntariamente pecó por Eva, así voluntariamente el mismo Hijo de Dios voluntariamente vino a morir por su novia, por su iglesia, para poder darle vida y vida en abundancia. Entonces el Señor ha sido bueno con nosotros y nos da también estas cualidades que pudo haber habido en Eva en ese momento del pecado, y el Señor la reviste de gracia. Ella se viste con hojas de higuera, y dice que sus ojos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos, y entonces se cubren con esas hojas de higuera y se hacen delantales, dice por ahí una versión. Y el Señor, no cabe duda que mata unos animales y les cose unas vestiduras de pieles, como cubriendo su pudor, ¿verdad? Como el Señor compadeciéndose del pecado que habían cometido, de ellos más bien, no del pecado sino de ellos, porque el Señor derrama ahí, desde ahí podemos ver que para cubrir el pecado había necesidad de derramamiento de sangre, y vemos el derramamiento de sangre de estos animales para cubrir el pecado que tenía Adán y Eva, ¿verdad? Amén, así es. El Señor es bueno, es misericordioso, y a pesar de nuestros errores, Él sigue amándonos y sigue dándonos la provisión y lo necesario para poder acercarnos a Él. Él lo que desea son corazones humillados delante de Él, que recibamos a Jesucristo como nuestro Salvador, porque a pesar de todo lo que se dio aquí en estos primeros capítulos del Génesis con Adán y Eva, el Señor
siempre tuvo un plan perfecto, porque ahí mismo Él nos puede enseñar también que Él sigue teniendo el control y es un Dios soberano, porque a pesar de ese pecado, a pesar de lo que se vivió y los sacrificios que se tuvieron que hacer ahí, el Señor también nos simbolizaba el sacrificio perfecto que Jesucristo vino a hacer a esta tierra para cubrir y eliminar nuestros pecados delante de Él. A través de esto también podemos ver esa similitud ahí cuando el Señor hace ese sacrificio de los primeros de animales y los cubre con pieles, con sus pieles, pero pues para cubrir ahí sus partes y todo aquello que era vergonzoso ya como seres humanos. Y el Señor lo hace así con nosotros a través de Cristo Jesús. Él cubre y elimina todos nuestros pecados y nos da esa vida eterna, esa solvencia de poder estar delante de Él sin juzgarnos, simplemente amándonos y eliminando todo aquello que no es bueno para nosotros. Y entonces, pues aquí de Eva podemos aprender pues cosas muy importantes. Primero, que somos creadas con un propósito, ¿verdad, Normita? Que hay algo especial que el Señor ha hecho en nosotros, que somos a imagen de Dios también, y que somos hijas de Dios y que el Señor nos ama y que somos especiales para el Creador. Pero también nos enseña el Señor que no debemos de darle lugar, cabida a escuchar esos consejos de Satanás o a la tentación, si lo queremos ver así, y que debemos huir de ella, que no debemos ni siquiera de pensar en caer en ese tipo de circunstancias. El Señor quiere que como creyentes nosotros vayamos a las Escrituras, busquemos de Él cada día más y amemos estar en su presencia y alejarnos de toda tentación que pueda llegar a nuestras vidas, desechar todo lo malo para que no demos cabida al pecado, porque somos mujeres hechas con un propósito especial. Y ven ahí cómo somos amadas de tal forma como lo muestra también el amor perfecto que tenía Adán para Eva, y como tú bien lo dijiste, él pecó voluntariamente por amor también. Y bueno, nosotras como mujeres tenemos esas cualidades, mujeres amadas por Dios, y eso es lo importante. Y debemos de tomar en cuenta porque pues ahí a través de la vida de Eva, el Señor nos enseña la importancia de ceder ante la tentación y de todas las consecuencias que podemos sufrir a raíz de eso. Y ahí en el transcurso de su palabra, pues el Señor también nos enseña en diferentes ejemplos a cómo huir también de estas tentaciones. No debemos ni siquiera abrir pórticos, dice la palabra, porque si no, ahí cositas pequeñas hacen que puedan entrar o llegar a caer en tentaciones grandes y muy difíciles a veces de salir, pero en Cristo todo es posible. Eso sí, debemos de recordar que si tal vez hemos dado cabida allí a alguna tentación, a algún pecado delante del Señor, Él nos dice hoy que Él nos perdona, que Él puede amarnos con ese amor eterno y que tiene sus brazos abiertos, extendidos para darnos ese abrazo de amor que Él tiene para nuestras vidas, y que Él puede perdonar esos pecados. Que si hemos caído en la tentación, Él es un Dios soberano, lleno de mucho amor, y ahí está esperando que abramos la puerta, tocando a la puerta continuamente a través de prédicas, a través de estos mensajes, a través de algún amigo que nos lleva a la palabra o que nos da consejo conforme a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios. Y ahí está el Señor tocando esas puertas, esos corazones, diciéndonos, sé que has pecado, pero aún así te amo. Te amo a ti porque eres mi creación y eres semejante a mí. Lo que no amo es el pecado, pero puedes hacer a un lado el pecado, pedir perdón y creer en Cristo Jesús como tu Salvador, ¿verdad? Amén, así es. Y es interesante ver, ya el tiempo se nos fue, pero es interesante ver que desde ese entonces el Señor nos hace ver que a través de Eva iba a venir la promesa de nuestra salvación, porque le dice,
pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente, le dice a Satanás o a la serpiente, él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. O sea, la herida que el Señor le da a Satanás es una herida de muerte, porque le dice, la simiente de Eva te va a herir en la cabeza. Él nada más te va a herir en el talón, pero tú le herirás, la simiente va a herirte en la cabeza. Entonces, es precisamente Eva la que nos deja ver quiénes nosotros somos en Dios. ¿Por qué? Porque de la simiente de ella iba a venir nuestra redención, nos da a conocer el cuadro de redención, nos revela que la simiente de ella era la promesa que el Señor tenía para nuestra salvación y el Salvador vendría a reconciliarnos con nuestro Creador otra vez, ¿verdad? Amén. Después de esa desobediencia que ella misma cometió, el Señor mismo crea todo un plan de salvación para que nosotros fuéramos otra vez reconciliados con Dios. Entonces vemos que hay cosas muy importantes que le podemos aprender a Eva, ¿verdad? Como tú decías ahí, que ella fue creada con propósito, fue amada por su esposo, porque estaba dentro del propósito de Dios, ¿verdad? Ella fue revestida de gracia porque ella, después de haber pecado, dejó que el Señor la vistiera de esa gracia. Ahí el Señor ya estaba cubriendo su pecado. En el tiempo antes de la gracia, el Señor tenía sus formas de cubrir el pecado, ¿verdad? Pero desde entonces, lo interesante es que desde entonces ya estaba el Hijo de Dios manifestado ahí para el plan de salvación. Y ella fue un instrumento clave, ella fue la portadora de esa promesa, ella fue la que llevó la muerte espiritual, pero también trajo la vida por medio de su simiente, que era el Señor Jesucristo. Entonces, es algo maravilloso el poder estudiar la vida de Eva y yo creo que cada una de nosotros podemos aprender muchas cosas acerca de este personaje excepcional de la Biblia, ¿verdad, Almita? Amén, así es. Ahí el Señor nos deja, por eso dice que su palabra fue dejada para instruirnos, para enseñarnos en todo momento y redarguirnos. Y bueno, a través de la vida de Eva vemos la perfección también que Dios hizo a través de ella y de Adán, como Él con amor nos creó, como también nos hizo con ese propósito, esa ayuda idónea para nuestros esposos. Algo que también debemos de ver también revelante es que el Señor no nos hizo iguales porque quería tener una comunión perfecta como pareja, y para ser idóneo teníamos que ser creados de la misma carne. Entonces por eso el Señor hace un milagro, o sea, somos obra de un milagro, porque el hombre dice que se durmió y el Señor toma una parte toma su costilla y ahí es donde crea a la mujer. Entonces podemos decir que es uno de los primeros milagros así marcados en la historia también, en donde el Señor crea a la mujer. Y bueno, no nos hizo ni de la cabeza ni de los pies, sino nos hizo de la parte cercana a su corazón, como un tesoro también para nuestros esposos. Así que el Señor nos muestra grandes cosas a través de esta palabra, como mujeres y como esposos, como hombres también, aquellos que aún no están casados, que están escuchando, pues para que también conozcan la importancia de amar a su pareja y a tenerla como esa ayuda idónea y como ese complemento que el Señor ha hecho para cada uno de nosotros. Ahí está,
Solo es que lo busquemos con la ayuda de Dios y que no tomemos decisiones a la ligera o que estemos probando de un lugar a otro para ver cuál se acomoda a lo que yo humanamente quiero, ¿verdad? El Señor ahí tiene a alguien especial para cada quien, para cada corazón, y aquellos que lo hemos encontrado, pues gracias a Dios que podemos hoy ser testigos también de que Dios ha sido bueno y que nos permite vivir una vida en matrimonio, claro, con sus dificultades, pero ahí siempre de la mano del Señor, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Yo quiero saludar a toda la audiencia de Radio Peniel El Tejar, Radio Peniel Xela, allá en Quetzaltenango, y Radio Peniel en México, ¿verdad? Que en Chihuahua, que también por allá nos están sintonizando. Gracias por prestarnos esos servicios, prestarnos a la audiencia sus oídos para poder llegar hasta esos lugares, ¿verdad? Bendecimos cada una de la vida de los directores de cada una de las radios y deseamos que el Señor les multiplique al 100 lo que hacen. Por ahí nos escriben, Almita, dice: buenos días, les saluda hermana Lori, agradeciendo a Dios por esos programas, que el Señor les siga bendiciendo, Normita y Almita. Gracias, hermana Lori, por esos saludos y esas bendiciones que nos manda. Dios le bendiga. Amén. También de Facebook tenemos ahí un par de mensajes. Daniel García: bendiciones, amadas hermanas pastora Normita y amada Almita. Gracias por el estudio de la palabra de Dios. Un fuerte abrazo, dice. ¿Y también tenés ahí más? Sí, tengo aquí un par más. Connie Romero desde Bolivia. Qué lindo. Saludos, pastora Norma y Almita. Gracias por compartir la palabra de Dios. Gracias, Connie. Qué alegría recibir un mensaje desde Bolivia. Amén. Saludos ahí a Bolivia. Maricruz Álvarez: buenos días, hermanas Norma y Almita. Dios les bendiga, ya en sintonía con la palabra del Señor y el tema de hoy. Abrazos y muchas bendiciones. Amén. Mónica Palavicini desde Buenos Aires, Argentina, en sintonía del programa Mujer Redimida. Ay, qué alegre. Gracias, Mónica, por esa sintonía hasta Buenos Aires. Gracias, gracias. Tengo deseos de ir a conocer Argentina. Algún día el Señor me lo va a permitir. Gracias por estar en sintonía. No sé si hay algo más en Facebook, solo eso, ¿verdad? Eso sí. Bueno, entonces no se pierdan los próximos programas. Vamos a seguir estudiando esas mujeres que Dios las puso ahí en la Biblia por un aprendizaje para nuestra vida. Así es que vamos a seguir estudiando los personajes de la Biblia, femeninos, por supuesto, y que el Señor pues nos ayude y nos dé esa revelación de qué podemos aprender de cada una de ellas. Por el momento les bendecimos y deseamos que todo lo que ustedes hagan prospere en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Eres tú esa mujer valiente que me escuchas y te identifica. Gracias por su sintonía el día de hoy. Hemos llegado al final del programa Mujer Redimida. Le invitamos a que nos vuelva a escuchar en nuestra próxima emisión. Eres tú esa mujer valiente que me escuchas y te identificas. Sabes que han sido grandes las pruebas, pero mantienes tu vista arriba. Eres tú esa mujer valiente que ante Dios vas y doblas rodillas, porque sabes que cuando le clamas, tu victoria siempre la